Bien, hoy revisaremos los temas que continúan dentro de la evaluación no sistémica de la toxicidad, es decir, toxicidad que se efectúa sin un órgano blanco. Y uno de estos procesos que se relacionan mucho con estos procesos de toxicidad es la carcinogénesis. Propiamente veremos la carcinogénesis química. Primero debemos de identificar que existen diferentes carcinógenos, como vamos a ver más adelante, los cuales se pueden subdividir en carcinógenos directos, indirectos, carcinógenos de tipo genotóxico, no genotóxico, aquellos que se pueden clasificar como físicos, químicos, o inorgánicos y orgánicos, biológicos, también la relación que existe con oncogenes, genes supresores de tumor y demás. Vamos a utilizar algunos términos. Propiamente la carcinogénesis es el proceso mediante el cual se va a desarrollar cáncer. Cáncer, neoplasma, tumor, se le conoce como una masa de tejido con crecimiento anormal que es relativamente descontrolado en relación a los tejidos periféricos. Un carcinógeno también lo vamos a considerar como aquel agente que va a inducir o causar una neoplasia. Recuerden que neoplasia lo podemos considerar como cáncer o puede o no ser y puede o no ser mutagénico. Mutágeno, recuerden que esto ya lo vimos, es un agente causal de mutaciones en el DNA y un genotóxico es una sustancia que puede inducir daño estructural al ADN y recuerden que hay genotóxicos que son mutagénicos y genotóxicos no mutagénicos. También recuerden que, como vamos a ver igual un poco más adelante, los carcinogénicos se pueden subdividir en genotóxicos y no genotóxicos. De manera general, vamos a revisar los conceptos que hablan acerca del desarrollo de cáncer por la exposición hacia un determinado agente químico. Debemos de considerar, chicos, que el cáncer no es más que una selección natural de una línea celular o más bien una célula cuyas mutaciones le otorgan diferentes características y ventajas tanto a nivel fenotípico, a nivel proliferativo, de invasión y de migración y pérdida de la diferenciación, además de la resistencia a la apoptosis. El término, recuerden que neoplasia incluye tanto tumores que son malignos o no malignos, dependiendo de, como vamos a ver más adelante, algunas características, pero uno de los principales eventos que se desarrollan para realizar el desarrollo de cáncer es mutaciones que conlleven al desarrollo de una célula hija que pierde las características de la célula madre, pero las nuevas características que se le proporcionan una ventaja en, ya sea para proliferar, para invadir o para migrar. Vamos a tener diferentes tipos de tumores que son monoclonales, es decir, provienen de una célula hija, la cual tuvo unas mutaciones. Esas mutaciones pueden caer dentro de los checkpoints de el ciclo celular. Se ha sugerido que mínimo se requieren de al menos 7 mutaciones para el desarrollo de un cáncer y que estas mutaciones caigan en genes que regulan la proliferación celular, el metabolismo del xenobiótico, la reparación del DNA o algunos otros procesos que tienen que ver con la transducción de señales. Bueno, en un tumor monoclonal lo que vamos a tener es que va a haber una mutación de una célula hija. Esta mutación de la célula hija le va a conferir algunas características que la van a hacer mayor proliferativa,
va a tener una mayor tasa de proliferación, una mayor tasa de invasión, va a tener una actividad metabólica mayor y esta se va a comenzar a subdividir y va a dar pie a una clona, es decir, vamos a tener un tumor monoclonal porque proviene de una célula hija. Cuando tenemos tumores policlonales, esos tumores policlonales provienen de diferentes células que tuvieron diferentes mutaciones, las cuales también estas mutaciones, recuerden, son ventajas en la proliferación, la invasión, la resistencia a la apoptosis, una mayor tasa de crecimiento, una mayor tasa de invasión y demás. Estas células también comienzan a proliferar y generan un tumor policlonal. Recuerden la diferencia entre monoclonal y policlonal es que uno proviene de una célula, una única célula mutada, mientras que el policlonal proviene de diferentes células que han mutado. Ahora bien, los tumores los podemos clasificar en benignos o malignos. Recuerden que aquí un tumor lo podemos igual concebir. Un tumor benigno es aquel que generalmente puede ser removido. En la mayoría de los casos no reaparece una vez que ha sido removido quirúrgicamente. También las células que provienen de este tumor benigno generalmente no se extienden a otras partes, es decir, se mantienen en una única zona muy localizada. También las células siempre permanecen juntas y generalmente son envueltas en una membrana de contención. Este tipo de tumores generalmente no constituyen un tumor para lo que viene siendo la vida. Por su contraparte, los tumores malignos tienen las siguientes características. Primero es que tienen la capacidad de invadir tejidos, es decir, los tejidos adyacentes tienden a ser invadidos por estos nuevos crecimientos de células. También tienen las siguientes características de tener procesos de necrosis, tener procesos de hemorragia porque hay producción de nuevos vasos sanguíneos, es decir, hay angiogénesis. Estos tienden a difundir a diferentes tipos de tejidos. Algunas veces tenemos alguna tipo de ulceración en lo que viene siendo la piel, e invasión hacia lo que son los ganglios linfáticos o la invasión vascular cuando son vasos sanguíneos. Cuando se llegan a invadir este tipo de sistemas, ya sea el sistema linfático o el sistema vascular, se va a inducir un proceso de metástasis. La metástasis es cuando una célula de un tumor logra migrar hacia otro tejido periférico, provocando la generación de nuevos tumores en tejidos que no fueron aquellos que originalmente contenían a la lesión. Como ustedes pueden ver, las diferencias entre estas dos entidades clínicas, uno es la capacidad de invasión del tumor maligno, el otro es la incapacidad de invasión y una barrera de contención en lo que viene siendo los tumores benignos. La otra es que en la neoplasia o tumor benigno no existe la generación de nuevos vasos sanguíneos, no hay angiogénesis, mientras que en la neoplasia maligna sí hay angiogénesis. En la neoplasia maligna va a haber procesos de metástasis, principalmente por la invasión de vasos linfáticos y de la invasión de vasos vasculares, mientras que esto no lo vamos a observar cuando sean tumores de tipo benigno. Ahora, algunas de las características que tienen este tipo de tumores es principalmente la diferenciación. Generalmente en el tumor que es benigno es altamente diferenciado, mientras que el maligno carece de esta diferenciación. Y generalmente cuando se realizan los diagnósticos histológicos, entre menos diferenciado sea un tumor maligno,
mayor será su pronóstico de letalidad, es decir, aumentará la frecuencia con la cual una persona llega a morir si presenta un tumor maligno que sea poco diferenciado. La velocidad de crecimiento generalmente en el tumor benigno es progresivamente lento y puede relativamente detenerse en su crecimiento o regresar a crecer, mientras que en el tumor maligno es errático, es decir, a veces es lento, a veces es rápido y generalmente tienden a tener muchas alteraciones a nivel de división celular. La invasión local es generalmente en el tumor benigno es coexsivo, es decir, que no existe la invasión de tejidos periféricos, simplemente es una masa que está creciendo, no invade tejidos adyacentes y generalmente contiene una barrera de contención, mientras que el maligno va a tener infiltración a los tejidos circundantes y también va a poder realizar el otro proceso de invasión, que es la metástasis. Recuerden que es cuando una célula carcinogénica que se ha desarrollado en un sitio anatómico especial difunde hacia otros tejidos u órganos o sistemas a través del uso de lo que viene siendo el sistema linfático o el sistema circulatorio. Ahora, también podemos clasificar ya los tumores malignos o propiamente cáncer de acuerdo hacia el origen de estos. Generalmente se clasifican en carcinomas y sarcomas y también tenemos una tercera clasificación que es la de leucemias. En este caso, los carcinomas van a estar caracterizados por ser originados dentro del epitelio, es decir, epitelios que recubren órganos, empiezan a tener una proliferación descontrolada, una invasión y demás, y a esto, cuando surgen de epitelios, se les conoce como carcinomas. Cuando son o provienen de tejidos blandos adyacentes, como pueden ser tejido conectivo, se le va a conocer como sarcoma. En los sarcomas es generalmente tejido conectivo y de soporte, como puede ser hueso, músculo y demás. Y generalmente, como ustedes pueden observar, pues no derivan de lo que viene siendo el epitelio. Si ustedes son observadores, en el caso del carcinoma, el epitelio es donde comienza a ser dañado, mientras que en el sarcoma es el tejido de soporte y tejido conectivo debajo de este epitelio el que comienza a ser maligno y empieza a proliferar. Y pues la tercera clasificación es la de leucemias. Recuerden que podemos tener leucemias de tipo mieloide o linfoide, dependiendo de el tipo de estirpe celular que esté proliferando. Ahora, hay que señalar que el cáncer se considera como una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes factores que pueden estar relacionados para el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, la exposición a carcinogénicos químicos, la inducción de especies reactivas del oxígeno, de especies reactivas del nitrógeno, la infección por virus, como por ejemplo el virus del papiloma, la infección por bacterias, como puede ser el Helicobacter pylori, que genera lo que es cáncer gástrico, una inflamación crónica, como puede ser en procesos de obesidad, donde existe inflamación crónica. Todo esto está asociado al desarrollo de cáncer. Propiamente dicho, existen diferentes factores y los podemos clasificar como factores biológicos, en los cuales se incluyen bacterias, virus y parásitos que pueden desencadenar la infección en el desarrollo de cáncer, factores intrínsecos al individuo que pueden asociarse con el desarrollo de cáncer, como la edad, la dieta y el género, que como hemos visto anteriormente, pues van a determinar algunos de los procesos de metabolismo del xenobiótico y que muchas veces interaccionen con los factores ambientales, es decir, factores de exposición para el desarrollo de cáncer.
El otro son factores físicos, como pueden ser la radiación por rayos UV o igual la generación de lo que viene siendo dímeros de timina por radiación ultravioleta, entre otros. Recuerden también que estos factores pueden interaccionar entre sí y promover el desarrollo de cáncer. Ahora bien, ¿cómo es que se empezó a observar que los factores ambientales podrían o no desarrollar o desencadenar el inicio de un cáncer? Primeramente, existió observaciones de tipo ocupacional. Recuerden que aquí es cuando nace mucha de la toxicología ocupacional, en el cual se observó algo en general. Aquellas personas que por su ocupación estaban expuestos a un determinado contaminante eran más susceptibles de desarrollar un tipo de cáncer. De esta manera se concibió que muchas veces el ambiente se veía asociado al desarrollo de estos procesos carcinogénicos. Ejemplo de ellos era la observación que se realizó en 1775, donde un médico italiano observó que aquellas personas que se dedicaban a limpiar el hollín, que vulgarmente lo conocemos aquí en México como tizne, de las chimeneas, pues que generalmente eran hombres, tendían a desarrollar cáncer de escroto. En este caso, pues se observó que quizás el carbón o los restos que se generan después de la combustión del carbón, pues se asociaban mucho con el desarrollo de cáncer de escroto. Otra observación fue que, por ejemplo, monjas eran más susceptibles a desarrollar cáncer de mama. Recuerden que aquí, pues las monjas son personas que tienen un voto de ser celibato y generalmente no tienden a tener hijos. Por lo tanto, también había el desarrollo de cáncer de mama y estaba muchas veces asociado a estos cambios hormonales y al no tener hijos, que pues hacen más susceptible a una mujer, aunque se ha observado que no necesariamente el hecho de no tener hijos realmente se asocie o no con el desarrollo de cáncer, sino que incrementa más el riesgo, pero no es un factor que defina que una mujer vaya a tener cáncer simplemente por el hecho de no tener hijos. También se observaba que personas que trabajaban en industrias de colorantes o de aceites, sobre todo aceites minerales, tendían a desarrollar cáncer de piel y vejiga. Como ustedes pueden observar, pues generalmente el ser humano fue el primer animal de experimentación en el cual la carcinogénesis química fue estudiada y principalmente esto derivaba de la exposición ocupacional, es decir, de la toxicología ocupacional, en la cual se observaba que una ocupación se asociaba con el desarrollo de una enfermedad, en este caso el cáncer. También en 1915 se describió por primera vez la producción de tumores en orejas de ratones que previamente fueron expuestos al carbón. Todo esto conllevó a las siguientes conclusiones. Primero, que el cáncer puede tener un origen ambiental. Como ya veíamos, muchas veces de las ocupaciones que nosotros vayamos a desarrollar nos hacen más susceptibles a tener exposiciones de tipo crónico, en las cuales, o agudo, dependiendo del tipo de trabajo, en las cuales vamos a tener diferentes factores de riesgo y diferentes xenobióticos a los cuales nos vamos a encontrar expuestos. Por ejemplo, si yo soy químico, pero al final me especializo en la generación de la extracción de fitofármacos, pues me voy a exponer más a solventes orgánicos como el hexano, el diclorometano, la acetona para extraer estos compuestos de acción fitoquímica. Si soy un químico que me dedico más a la clínica, pues quizás
la única fuente de exposición sea el fenol, que se utiliza mucho para preservar los reactivos de química clínica. Si me especializo en microbiología, quizás me expongo más sobre todo a los aerosoles que se generan de la combustión de las bacterias cuando se incinera la asa bacteriana. Es decir, dependiendo del tipo de ocupación, pues va a ser el tipo de xenobiótico al cual me voy a exponer. También se observó que existe un periodo de latencia. ¿Qué es latencia? Latencia es el tiempo que va a transcurrir desde que se lleva a cabo la exposición hacia el xenobiótico y el desarrollo de una enfermedad. En este caso, la exposición hacia un agente carcinogénico y el desarrollo de cáncer. A eso lo vamos a conocer como latencia. Otra observación es que algunos individuos presentaban mayor susceptibilidad y riesgo a desarrollar cáncer. Recuerden que el metabolismo del xenobiótico y también los procesos del carcinogénesis están desarrollados, más bien regulados por diferentes polimorfismos que hacen que algunos individuos sean más susceptibles que otros a desarrollar ese tipo de enfermedades. También se observó que si se prevenía la exposición a estos compuestos carcinogénicos, se podía disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer. Bien, algunas otras observaciones es que, por ejemplo, en la era industrializada, que abarca de 1950 a 1960, se observó que muchas mujeres que usaban spray en su cabello tendían a tener un mayor incremento del desarrollo de cáncer de hígado. También se observó que el cloruro de vinilo, que no es más que una especie de impermeabilizante, pues también fue descubierto como un carcinogénico y se concluyó lo siguiente, que la población mundial siempre va a estar expuesta a productos que son carcinogénicos y se procedió a desarrollar algunas teorías y que nos permiten evaluar el porcentaje de atribución a diferentes factores ambientales con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, el tabaco pues va a ser responsable del 30% de los casos de cáncer, el alcohol en un 3%, la dieta va a tener un porcentaje del 35%, los aditivos que se le agregan a los alimentos como son colorantes, eh, aquellas sustancias que sirven para preservar alimentos o para hacerlos más vistosos al paladar o a la vista, pues son responsables de menos del 1%. Hay algunos factores como son ocupación, la contaminación, productos industrializados, algunos medicamentos y algunos factores geofísicos y hasta un 10% es asociada a algún tipo de infección. Recuerden, infecciones por parásitos, bacterias o virus. También se estableció lo siguiente, que primero existe una exposición hacia lo que viene siendo el xenobiótico. Existe una estructura del carcinogénico y va a existir un tipo de tejido en el cual se va a desarrollar el cáncer. Por ejemplo, aquí teníamos a los limpiadores de chimeneas, que generalmente eran hombres, se exponían hacia lo que es el tizne. El tizne no es nada más que los hidrocarburos policíclicos aromáticos, dentro de ellos el benzopireno, el cual se asociaba mucho con el desarrollo de cáncer de tipo escrotal. También tenemos a lo que es las aflatoxinas, que están generalmente contenidas en cereales contaminados, los cuales se contaminan con este tipo de aflatoxina y se desarrolla cáncer de hígado. Aquellas personas que gustan de fumar o de exponerse al humo de tabaco, pues tenemos un sinfín de sustancias químicas a las cuales se encuentran expuestos y se ha asociado con el desarrollo de cáncer de pulmón y algunos otros tipos de cánceres en diferentes tejidos. Ahora bien,
Propiamente, ¿qué es un carcinógeno? Un carcinógeno, desde el punto de vista experimental, lo podemos considerar como una sustancia química cuya administración a un grupo de animales va a incrementar la frecuencia en tumores en el grupo expuesto en comparación con el grupo control, que es lo que se trata de representar en esta figura. Cuando nosotros tratamos de probar el posible efecto procarcinogénico o carcinogénico de un compuesto químico, de un extracto que proviene de una planta, de alguna eh, fuente de contaminación y demás, lo vamos a probar en modelos animales cuando queremos demostrarlo. Recuerden que muchas veces este tipo de sustancias se van a estar asociadas al desarrollo de cáncer de personas que van a hacer memoria, que se encontraron expuestos o ocupacionalmente a que se encuentran expuestos y si se asocia o no con el desarrollo de tumor. En el caso de la experimentación vamos a tener dos modelos animales, perdón, dos grupos de un animal como puede ser un ratón, los cuales los vamos a clasificar en expuestos y grupo control. El grupo expuesto va a estar expuesto, como su nombre lo dice, al carcinógeno y debemos de observar un incremento en los tumores. Esto en comparación con el grupo control, en el cual puede estar libre de tumores o no. ¿Cómo vamos a observar el desarrollo o el incremento de estos tumores? Primero puede pasar que en el grupo de los animales tratados se aumente la frecuencia de tumores que también se encuentren presentes en el grupo control, es decir, simplemente va a haber un incremento en la frecuencia, pero ambos grupos presentan lo que es la aparición de tumores. El segundo es que el grupo tratado se generen tumores nuevos que se encuentren ausentes en el grupo control. Es decir, en este caso se incrementa en diferentes tumores que solamente se van a encontrar en el grupo expuesto. La tercera es que el grupo tratado se adelante el desarrollo de tumores, es decir, que los tumores también van a aparecer en el grupo control, pero a un tiempo más prolongado, quizás 1 o 2 años, mientras que en el grupo expuesto van a aparecer rápidamente. Como ustedes pueden ver, pues es difícil diferenciar si un xenobiótico es carcinogénico, ya que, por ejemplo, recuerden que tenemos diferentes especies que son más susceptibles o no de desarrollar procesos de carcinogénesis. Si en ambas especies, tanto el grupo expuesto como el grupo control, existe el desarrollo de tumores, pero es más rápido en el grupo expuesto, nos puede indicar dos cosas. Una, que se está generando lo que es el proceso de carcinogénesis de nuevo, o que el xenobiótico está induciendo un proceso de inmunosupresión. Recuerden que el sistema inmune es aquel que va a frenar el desarrollo de estas células carcinogénicas y si el xenobiótico es de tipo inmunosupresor, pues simplemente al inhibir la acción del sistema inmune, estos tumores que ya estaban genéticamente predispuestos en una especie van a empezar a proliferar. Esa es una de las características que nos permiten diferenciar si un compuesto es carcinogénico directo o no. En este caso, algunos autores sugieren que sí es capaz de inducir carcinogénico por la inducción de inmunosupresión, no se puede considerar como un carcinogénico, sino que es simplemente un xenobiótico que es considerado como inmunosupresor o inmunotóxico. Por otro lado, los
carcinógenos los podemos clasificar en dos tipos, aquellos que son carcinógenos de tipo genotóxico y no genotóxico. Recuerden que genotóxico hace referencia principalmente a aquellos compuestos que van a alterar al DNA. ¿Cómo lo van a alterar? Primeramente por la generación de mutaciones, generación de sitios de crosslinking con proteínas, la generación de aductos, el rompimiento de cadena simple, cadena sencilla, y esto va a conllevar al desarrollo de cáncer. También tenemos compuestos que no son genotóxicos, es decir, carcinógenos no genotóxicos. Los carcinógenos no genotóxicos generalmente van a tener una actividad que no va a recaer sobre la alteración del DNA. Va a caer en la activación de receptores, la inducción de una hiperactividad de enzimas o la disminución de la actividad enzimática, la inducción de estrés oxidativo y daño celular. Generalmente esto igual va a conllevar a lo que es inestabilidad génica y posteriormente al desarrollo de cáncer. Los compuestos que son carcinogénicos genotóxicos generalmente son mutagénicos, pueden ser considerados como carcinogénicos completos, como vamos a ver más adelante. Va a haber una relación dosis-respuesta entre más compuesto, más xenobiótico que es un carcinogénico genotóxico, mayor va a ser la frecuencia de tumores y generalmente no hay un rango en el cual se considere que vamos a estar seguros si nos exponemos a estos xenobióticos que son carcinogénicos genotóxicos. Ahora, los carcinogénicos no genotóxicos pues van a ser generalmente no mutagénicos. Puede haber casos donde sea reversible, puede igual haber una relación dosis-respuesta en la frecuencia de tumores con la dosis del xenobiótico. Puede haber igual un daño que no va a ser directo al DNA. Y aquí algo muy importante es que los genotóxicos que son, más bien, que los carcinogénicos que no son genotóxicos exhiben una especificidad de especie y tejido. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente van a inducir el desarrollo de cáncer en un tejido dado, en una especie determinada, en un género determinado. Aquí tenemos diferentes modelos de acción de los de los carcinogénicos que no son genotóxicos. Entre ellas son que van a activar muchos receptores que tienen que ver con la regulación de la proliferación celular y del metabolismo del xenobiótico. Tienden a ser miméticos, es decir, de aparecerse hormonas endógenas, pueden alterar la metilación, pueden generar inmunosupresión y pueden generar estrés oxidativo. Eh, de acuerdo a este tipo de estudios que pueden haber en animales o de diferente índole, podemos clasificar a los carcinogénicos de acuerdo a lo que establece la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, en los cuales define como evidencia suficiente cuando existe una asociación positiva que ha sido observada entre la exposición al agente o la mezcla de diferentes agentes y el desarrollo de cáncer en humanos. La evidencia limitada la vamos a definir como la asociación positiva que ha sido observada entre la exposición al agente y el cáncer, para lo cual se considera que el agente causal es cierto, es decir, que la exposición a este tipo de xenobióticos puede desarrollar cáncer, pero aún existe confusión. Evidencia inadecuada es cuando los estudios o los resultados que obtenemos de diferentes estudios no tienen la calidad suficiente, son inconsistentes o han sido establecidos en una baja número de muestra. Es decir, que la muestra no es representativa de la población.
La otra son pruebas que sugieren la falta de carcinogenicidad, donde generalmente existen muchos estudios que son adecuados, que cubren una gama completa de las dosis a las cuales los seres humanos se encuentran expuestos y que muestran consistentemente que la exposición hacia esto, hasta este xenobiótico no se encuentra ligada al desarrollo de cáncer. La otra es la evaluación total, donde se establece que eh, si un carcinogénico puede, más bien si un xenobiótico tiene potencial carcinogénico o no. Y este se desarrolla en función de la evidencia que se tenga. Y recuerden que la evidencia hablamos de modelos animales, modelos de experimentación en animales, modelos de experimentación de pruebas de mutagenicidad, como es la prueba de EMS. También podemos utilizar lo que son estudios epidemiológicos, donde una población que se encuentre más expuesta hacia este determinado xenobiótico, pues veríamos que existe una mayor frecuencia del desarrollo de neoplasias en comparación con los que no se encuentran expuestos. En función de eso, vamos a clasificar a los carcinogénicos en los siguientes grupos. En el primer grupo se consideran aquellas sustancias que son carcinógenas para el hombre, es decir, existen evidencia que nos demuestra que la exposición a esta sustancia se asocia con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, si puede que no existan pruebas suficientes que desarrollen o describan el proceso de carcinogenicidad en humanos, pero existen pruebas que son muy sólidas que han determinado que animales expuestos a este tipo de xenobióticos pues llegan a desarrollar cáncer y por lo tanto pueden tener mecanismos similares para el desarrollo de cáncer en lo que viene siendo los seres humanos. En el segundo grupo, en el subgrupo 2A, se consideran aquellas sustancias que son probablemente carcinogénicas para el hombre, es decir, en determinadas condiciones de exposición o determinados factores que tiene el individuo, se desarrolla o no el cáncer. Y esto lo vamos a entender cuando un xenobiótico sea clasificado dentro de este grupo, porque existen pruebas limitadas de carcinogenicidad, pero existen pruebas suficientes en modelos experimentales, generalmente de tipos animales. Por lo tanto, nos permite clasificar a este xenobiótico como probablemente carcinogénico. En el grupo 2B vamos a clasificar aquellas sustancias que se denominan como posiblemente carcinogénica para el hombre, en el cual existen pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos, hay pruebas insuficientes de carcinogenicidad en modelos animales, pero existen algunos indicios de este desarrollo de carcinogénesis en animales y por lo tanto lo clasificamos al xenobiótico como posiblemente carcinogénico. En el grupo 3 es cuando los datos no permiten clasificar a la sustancia respecto a su potencial de carcinogenicidad. Es decir, cuando existen pruebas inadecuadas, cuando los datos experimentales en modelos animales son escasos y demás. Aquí los vamos a poner aquellas sustancias entonces donde carecemos de evidencias, es decir, de resultados. El otro es el grupo 4, el cual vamos a considerar a un grupo 4 como las sustancias que se desarrolla que probablemente no es carcinogénica para el hombre. Es decir, aquí se han realizado estudios en animales, o sea, tienen reportes en humanos en los cuales se sabe que si se encuentran expuestos hacia el xenobiótico, no desarrollan lo que viene siendo cáncer. Tenemos una clasificación igual de carcinogénicos de lo que viene siendo la EPA. Esta clasificación toma 4
grupos, los cuales son muy similares a lo que establece la IAR. En el grupo 1 vamos a establecer carcinogénicos humanos, donde existe evidencia fuerte que nos establece el desarrollo de cáncer a través de evidencia epidemiológica o causal que existe entre la exposición hacia ese xenobiótico y el desarrollo de cáncer. También se ha dilucidado lo que es el modo de acción, el mecanismo de acción de carcinogénesis en modelos animales. El segundo es probablemente carcinogénico a humanos, donde existe evidencia adecuada para demostrar el potencial carcinogénico en animales de experimentación y puede ser que haya o no evidencia en humanos, pero sí existe evidencia en animales. El otro es el grupo en el cual tenemos que existe evidencia sugestiva de procesos de carcinogenicidad, donde se ha desarrollado un estudio donde se ha observado que se ha inducido carcinogénesis en modelos animales o existen algunos reportes que comienzan a evidenciar el desarrollo de carcinogénesis en humanos por la exposición a este xenobiótico. El otro es aquel que no se puede ser ligado al desarrollo de carcinogénesis humana porque existe evidencia adecuada y pertinente que establecen que la exposición hacia este xenobiótico en modelos animales y en reportes en humanos no se asocian con el desarrollo de mutagénesis o de carcinogénesis. Si esto ocurre, lo vamos a clasificar en no en xenobióticos que no son ligados al desarrollo de carcinogénesis química. Bien, como vamos a ver, existe una gran similitud entre lo que es la clasificación que propone la EPA con la que establece la IARC. Ambas en el grupo A para la EPA y en el grupo 1 para la IARC, pues son carcinogénicos humanos, carcinogénicos xenobióticos que tienen potencial de carcinógeno en humanos. Grupo B1, B2 para la EPA y grupo A2 son probablemente carcinogénicos. Grupo C para la EPA, grupo 2B para la IAR, posiblemente carcinogénicos humanos. Grupo D y grupo 3 para la EPA y la IAR respectivamente son no clasificables como carcinogénicos para humanos. Y el grupo E, que no existe su equivalente en la IAR, pues son aquellos con sustancias en las cuales no existe carcinogénesis humana o evidencia que logre clasificar a la sustancia química como un probable carcinogénico o no carcinogénico. También existen otro tipo de clasificaciones, las cuales no son tan eh, usadas, como es la clasificación de la OSHA y demás. Bien, ¿cómo se desarrolla el inicio de un cáncer? ¿O cuáles son los mecanismos ligados que establecen que la exposición a un determinado compuesto se asocie o no con el desarrollo de cáncer? Primero, recuerden chicos que tenemos un periodo de latencia en el cual una célula normal se expone hacia el xenobiótico y no existe ningún cambio. Este tipo de periodo en el cual una célula comienza a iniciar con cambios que al final van a
conllevar al desarrollo de un cáncer se le conoce como periodo de latencia. Y generalmente ese periodo de latencia, que es recuerden, desde que una célula normal empieza con diferentes mutaciones que van a conllevar a un cáncer, generalmente pueden pasar hasta 20-30 años. Entonces, aquí establece la posible relación que la mayoría de los cánceres se hayan relacionado con la exposición a un factor ambiental. Vamos a clasificar en diferentes etapas. Una de ellas es la iniciación. En la iniciación no es nada más que la alteración del genoma de una célula normal, en el cual se puede alterar diferentes procesos. Dentro de ellos o de los procesos que van a remarcar si esta célula sigue proliferando para llegar a un proceso de carcinogénesis, es alteración en lo que es la biotransformación, alteración en lo que son mecanismos de reparación del DNA y mutaciones en lo que viene siendo genes que regulan la proliferación celular. Aquí igual vamos a hacer una clasificación en función de las etapas donde participa el xenobiótico. Pero generalmente en este caso, en la iniciación, es cuando se comienza a ver alteraciones a nivel de DNA, si es un carcinógeno genotóxico. Como vamos a ver igual más adelante, existen diferentes mecanismos para el desarrollo de carcinogenicidad por carcinogénicos no genotóxicos, pero este es de manera general para un mecanismo genotóxico. En este caso, la célula normal comienza con alteraciones en estos genes de biotransformación, de regulación del ciclo celular, de regulación de mecanismos de reparación del ADN, los cuales pueden ser o no reparados. Si no son reparados, aquí ya hablamos de una célula iniciada y vamos a conllevar a la siguiente etapa, que es la proliferación o promoción. En esta etapa, la proliferación, en este caso, aquellas células que ya tienen un daño comienzan a proliferar y comienzan a exhibir una resistencia a lo que viene siendo la apoptosis, por lo que se va a generar una gran cantidad de células hijas, las cuales tienden a tener esas características que son mutaciones en los genes que regulan los procesos de biotransformación, de proliferación celular, de transducción de señales o de reparación del ADN. En este caso, vamos a hablar igual de agentes promotores cuando el xenobiótico es capaz de generar la proliferación de una célula ya dañada. Un agente iniciador o un genotóxico que se conoce como iniciador es aquel que va a inducir daños a nivel de genes que regulan la biotransformación, la proliferación celular o la reparación del ADN. Un xenobiótico que es promotor va a generar el incremento de células que ya están dañadas, mientras que un iniciador va a dañar a esas células. Como ustedes pueden observar, pues entonces podemos hablar de promotores o de iniciadores. Un promotor promovería, como su nombre lo dice, la proliferación de células ya dañadas, y un iniciador podría ser algún agente tóxico que genera daño al DNA con mutaciones principalmente en genes de biotransformación, de reparación del ciclo celular y de reparación del ADN. Generalmente en esta etapa de promoción no existen tantas alteraciones a nivel estructural del ADN, sino que esas mutaciones previas que se dieron acá en el proceso de iniciación simplemente empiezan a proliferar más y pues ya son células que contienen ese daño. En este caso, la continuidad de este estado de promoción
va a depender de la exposición continua a ese agente que es considerado como promotor. Y de ahí vamos a tener lo que viene siendo ya la progresión. La progresión no es nada más que la transformación de un tumor que podría ser benigno. Recuerden que aquí todavía está contenido en un sitio específico, pero cuando sigue a la progresión, este cambia su fenotipo a ser maligno, es decir, ya comienza a exhibir procesos de invasión, procesos de destrucción de tejidos adyacentes, procesos de metástasis. Generalmente en lo que viene siendo ya la progresión o ya cáncer, vamos a observar que estas células ya contienen un alto daño al material génico, generalmente presentan aneuploidías, que no es nada más que un número erróneo de cromosomas, y generalmente van a tener un cariotipo que va a estar asociado con una mayor tasa de crecimiento, mayor tasa de invasión y mayor metástasis. Alteraciones, aquí ya empieza a haber alteraciones bioquímicas y de tipo morfológico. Eh, Aquí cabe destacar que nosotros entonces podemos clasificar a los carcinogénicos en si son iniciadores. Si solamente son iniciadores, los vamos a conocer como carcinogénicos incompletos. En este caso, el químico simplemente es capaz de iniciar a las células. ¿Cómo las inicia? Con alteraciones o mutaciones a nivel de DNA, principalmente en genes que regulan la biotransformación, el ciclo celular o proliferación celular o mecanismos de reparación del ADN. De ahí tenemos al agente promotor, que es un químico capaz que va a promover la expansión clonal de una célula iniciada. Es decir, aquí simplemente lo que promueve es la división celular, por lo tanto vamos a tener mayor número de células hijas con estas alteraciones. El otro es un agente progresor, en el cual es un agente químico que es capaz de convertir células ya iniciadas a un estado de promoción y también promover ese estado de promoción donde ya hay un incremento en las células hijas a un estado de malignidad. En este caso ya se requiere igual de que exista la promoción, simplemente se va a potenciar lo que es la generación de malignidad y vamos a tener agentes carcinógenos completos que van a ser capaces de llevar a cabo todos estos procesos, es decir, de ser agentes iniciadores, es decir, van a tener mutaciones en el DNA, en genes que regulan la biotransformación, la proliferación celular y o mecanismos de reparación. Va a haber un agente promocional o van a tener esta capacidad de ser agentes promotores donde se va a incrementar la expansión clonal de estas células ya iniciadas, o podemos tener el agente progresor que simplemente va a potenciar la malignidad. Si realiza todo esto, lo vamos a considerar como un carcinogénico de tipo completo. Si no, dependiendo de dónde actúe y de cómo actúe, puede ser un agente iniciador, un agente promotor o un agente progresor. Aquí lo que se les representa es, por ejemplo, en este caso son diferentes xenobióticos, los cuales son progresores, es decir, no son agentes que propiamente se inicien con el desarrollo de carcinogénesis, es decir, que generen mutaciones en genes que regulan proliferación, biotransformación o reparación del ADN, sino que simplemente van a promover que ya células que ya se encuentran mutadas, que ya se encuentran proliferadas, pues proliferen más y exhiban un fenotipo maligno mayor. Aquí es lo que se les representa. Por otra parte, también vamos a tener, dependiendo del tipo de metabolismo que se ejerza sobre el carcinogénico, los vamos a clasificar en carcinogénicos directos cuando el xenobiótico no requiere biotransformación,
y aún así es capaz de llevar a cabo procesos de inducción de carcinogénesis y carcinogénico indirecto cuando se necesita de biotransformar para llevar a cabo el proceso de carcinogénesis. Ejemplo de ellos está, por ejemplo, el butadieno, el cual se metaboliza por el citocromo 12.1, se metaboliza a monóxido de butadieno, el cual es muy carcinogénico debido a su potencial mutagénico. El otro son las amidas, los cuales son generalmente nitrosamidas, las cuales van a generar nitrosaminas activadas vía citocromo P450 y también van a conllevar a la producción de procesos de mutagénesis y por lo tanto, en ambos casos, como se requiere de su bioactivación o de su metabolismo vía citocromo P450, se consideran como carcinogénicos indirectos. Recuerden, directo no requiere metabolismo del citocromo, si no requiere metabolismo del citocromo, es decir, que sin la presencia del citocromo 12.1, aún así se lleva a cabo el proceso de carcinogénesis, los vamos a considerar como genotóxicos directos, como en este caso sí se requiere del citocromo, pues para su bioactivación los vamos a considerar como carcinogénicos indirectos. Aquí se representa lo que es el proceso, como se ya conocen, de eh, metabolismo del xenobiótico y cómo pueden estar asociados o no con el desarrollo de un proceso carcinogénico. Primero recuerden que nos exponemos al xenobiótico, en este caso es de tipo carcinogénico, se va a llevar a cabo el proceso de absorción, distribución, biotransformación y aquí sí es un carcinogénico indirecto, la biotransformación va a generar un compuesto que va a tener potencial genotóxico por la generación de aductos en el ADN, rompimiento o fusión de cromosomas. Eso va a conllevar al daño genómico y va a haber una mayor tasa de hipermutabilidad, es decir, una mayor frecuencia de mutaciones, pérdida del control de proliferación y va a haber una resistencia a la apoptosis que va a conllevar a lo que es el desarrollo de cáncer. Si el proceso de bioactivación no requiere del daño al ADN, recuerden que a esto se le conoce como carcinogénicos no genotóxicos y estos van a estar dada el desarrollo de cáncer principalmente por procesos de inflamación, procesos de inmunosupresión, generación de especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, la activación de receptores. Recuerden que los carcinogénicos que son considerados como no genotóxicos tienden a tener la propiedad de parecerse estructuralmente hablando a hormonas y por lo tanto pueden activar receptores, vías de señalización que van a conllevar hacia la que es el proceso de proliferación celular. Por otro lado, también puede haber una alteración de la transducción de señales. También esto puede conllevar al proceso o desarrollo de carcinogénesis. De manera general, recuerden si el carcinogénico químico requiere de metabolismo de fase 1 para su bioactivación y incremento de potencial de carcinogenicidad, se le considera como carcinogénico químico indirecto. Si no requiere de su bioactivación, se le conoce como carcinogénico directo. Si genera alteración en el DNA, lo vamos a considerar como carcinogénico genotóxico. Si no altera el ADN, lo vamos a considerar como carcinógeno no genotóxico. Y este es el tipo o más bien la relación que existiría entre la exposición al carcinogénico químico. Si es directo, es decir, no requiere de metabolismo, se va a generar lo que es aducto si es genotóxico y esto va a estar asociado al proceso de iniciación.
Recuerden que aquí vamos a tener una latencia en el cual es desde que nos encontramos expuestos hasta el desarrollo de cáncer, y aquí puede haber otro agente que promueva la promoción, es decir, esa célula iniciada empieza a proliferar y de ahí vamos a tener un agente progresor que va a incrementar la tasa de proliferación de estas células ya dañadas, y vamos a tener entonces ya la generación de una neoplasia, y si ésta invade otros tejidos, un proceso de metástasis. Si el carcinógeno es capaz de fungir como iniciador, promoción y progresor, lo vamos a considerar como un carcinogénico completo, sino dependiendo de dónde actúe, como agente iniciador, agente de promoción o agente de progresión. En este caso, las células, recuerden que una vez que han sido dañadas, se consideran como células iniciadas. Luego hay una célula promovida que no es nada más que recibe un estímulo de un cocarcinogénico que promueve la proliferación celular. Posteriormente tenemos la proliferación celular autónoma, es decir, aquí el carcinogénico o cocarcinogénico se ha dejado de exponer, pero aún así la célula emite sus propias señales de proliferación, y es cuando ya tenemos el desarrollo de una neoplasia. Si se invaden tejidos adyacentes, pues ya tenemos procesos de metástasis. Recuerden que tenemos dos tipos de metabolismo: de fase 1, que va a generar compuestos bioactivos, y de fase 2, que van a generar compuestos no tóxicos. Si el xenobiótico requiere de biotransformación, también lo podemos considerar como un promutagénico o procarcinogénico. Y esto va a dar pie al desarrollo de metabolitos que son altamente nucleofílicos o electrofílicos. Si son nucleofílicos, generalmente es estable el metabolito y va a ser eliminado. Si son electrofílicos, pues se puede llevar a cabo alteraciones en el ADN, daños a tejidos o alteraciones por reacciones inmunogénicas. Entonces, aquellos metabolitos que son electrofílicos generalmente van a estar asociados a procesos carcinogénicos, no tanto así los metabolitos que son nucleofílicos. De manera general, aquí tenemos un esquema donde nos representa la exposición a un carcinogénico químico. Recuerden, si es directo no requiere de metabolismo, si es indirecto va a generar metabolitos. Estos, si son metabolitos polares, van a ser excretados; si no, si son altamente electrofílicos, van a generar moléculas activas, las cuales pueden alterar el DNA. Esto va a ser ligado al proceso de iniciación. Ya de ahí se puede comenzar a lo que es la proliferación, es decir, la promoción. De ahí la generación de más mutaciones, la hiperproliferación, es decir, la progresión, y posteriormente el desarrollo de un cáncer. Esto también tiene que ver si es un carcinogénico genotóxico, va a alterar el DNA. Si no es un carcinogénico genotóxico, va a alterar vías de señalización. Recuerden que tienen que ver con la proliferación celular, efectos de inmunosupresión, desarrollo de estrés oxidativo o nitrosativo. Aquí tenemos los diferentes tipos de lesiones que se pueden tener en el ADN, que ya lo habíamos visto en la clase de genotoxicidad, y muchas de estas van a estar ligadas precisamente a las lesiones que se asocian con la exposición de carcinogénicos de tipo genotóxico. Existen diferentes factores que se van a estar asociados con el desarrollo de cáncer, es decir, muy pocas veces vamos a encontrar personas que se hayan encontrado expuestas hacia un solo xenobiótico, sino más bien es la unión de diferentes compuestos que van a actuar en forma sinérgica, y de esta manera van a conllevar hacia el desarrollo de cáncer. Ejemplo de ello es quizás una persona que bebe mucho alcohol, que consume cereales contaminados con aflatoxinas, tiene una mala dieta, y todo esto va a estar asociado con el desarrollo de diferentes cánceres.
Eh, También tenemos la exposición que es ocupacional, donde tenemos la exposición a diferentes xenobióticos, como puede ser asbesto, arsénico, agentes de alquilación, benceno, níquel, cadmio y demás. Aquí tenemos los procesos químicos, como pueden ser construcción, minería, manufactura química, eh, la generación de productos médicos y demás, y el tipo de cáncer que se encuentra más asociado. También aquí tenemos diferentes carcinogénicos que se han asociado muchas veces con procesos de iatrogenia. Recuerden que iatrogenia es cuando el médico prescribe una medicina que debería de tener un efecto benéfico, pero al final desarrolla un efecto perjudicial a la salud. En este caso es asociado al desarrollo de cáncer, como puede ser el uso de clonanfenicol, estrógenos y algunos otros tipos de medicamentos. Eh, También, chicos, vamos a clasificar a los carcinogénicos por su estructura en compuestos orgánicos. Generalmente son estos compuestos policíclicos aromáticos que se encuentran eh, dentro de los metabolitos que se van a generar dentro de la combustión de combustibles fósiles, como son petróleo, gasolina, diésel y demás. Y en algunos alimentos, por ejemplo, cuando los consumimos a la parrilla, esta costra que es como de carbón, pues es altamente carcinogénica. Eh, Obviamente dependerá de con qué tanta frecuencia lo consuman, el tabaco y demás. También hay algunos compuestos como los colorantes azoicos, los cuales tienen este grupo azo, y este grupo azo con los compuestos aromáticos a los lados, pues recuerden que los grupos aminos son capaces de inducir enlaces hacia lo que viene siendo el ADN y de esta manera conllevar a lo que son alteraciones en el DNA, y se generan igual mutaciones que conllevan al desarrollo de un proceso de carcinogénesis. Estos son algunos de los colorantes que se utilizaban generalmente en bebidas o en algunos caramelos, algunos refrescos y demás que actualmente ya sabemos que producen cáncer y cuyo uso se ha prohibido. Algunos son compuestos carcinogénicos que son considerados como inorgánicos. Dentro de estos destacan los metales. Aquí se muestra, por ejemplo, el cromo, arsénico, cadmio y níquel, los cuales van a tener un tipo de carcinogénesis quizás no genotóxica y que van a estar asociadas a procesos de proliferación. Recuerden que aquellos carcinogénicos no genotóxicos son específicos de un tejido determinado, en una especie determinada. El mecanismo de acción es generalmente el siguiente: se tiene el compuesto mutagénico, hay una inhibición de la reparación del ADN, pero no se induce el daño directo hacia lo que es el DNA, por lo tanto se considera como no genotóxico. Hay inhibición de la defensa antioxidante, por lo tanto va a haber un desarrollo de estrés oxidativo. Hay una sobreactivación de lo que viene siendo señales de mitosis, por lo tanto va a haber una proliferación celular y va a haber una modulación en la expresión de genes que va a conllevar a estos eventos, que es la inducción de estrés oxidativo, inducción de protoncogenes, inactivación de genes de supresores de tumor, lo cual va a conllevar a la acumulación de mutaciones críticas, la desregularización del ciclo celular y posteriormente el desarrollo del tumor. Aquí se presentan los diferentes metaloides que podemos tener o metales pesados, las especies donde se han evaluado este tipo de carcinogénesis, el tipo de tejido donde se desarrolló el tumor, el tipo de tumor, si fue sarcoma o carcinoma, el tipo de exposición,
y el tipo de tumor, es decir, el tejido donde fue afectado. Ahora bien, como ustedes pueden ver, pues la mayoría de estos tóxicos o medicamentos que pueden estar asociados al desarrollo de cáncer son reclasificados generalmente después de una investigación. Recientemente, uno de los escándalos que se armó fue cuando la Organización Mundial de la Salud clasificó a lo que es la carne roja como probablemente carcinogénico humano, en el cual recuerden que son los diferentes grupos que tenemos de acuerdo a la clasificación de la IAR. Aquí les pongo el link por si quieren leer la nota donde se estableció que, por ejemplo, la carne roja se podía considerar como dentro del grupo 2A, es decir, que probablemente causa cáncer al ser humano, mientras que la carne procesada que viene de lo que son torcinos, salami, salchichas y chorizos, se consideraba dentro del grupo 1, es decir, dentro de aquellos grupos que se conocen como carcinogénicos humanos. En este caso estuvo muy asociada principalmente a la frecuencia de nitritos, que son sustancias que se agregan para que la salchicha tenga esa coloración rosa, ya que si no los tuvieran tendrían una coloración gris. Entonces este compuesto pues se ha asociado muchas veces hacia el desarrollo de carcinogénesis humana. La mayoría de las revisiones que se realizan puede estar en contexto donde la OMS y la IARC llegan a un acuerdo, o otra es cuando la IARC en 2015 también reclasificó a lo que es el glifosato, el cual es un plaguicida, un herbicida que se utiliza ampliamente en México y en la mayoría de los países en el mundo, lo clasificó como probable carcinógeno humano. Ahora bien, recuerden que muchas veces vamos a tener individuos que son más susceptibles o no de desarrollar cáncer. Y esto es porque el genotipo muchas veces está de su lado. Si no tenemos una exposición a un carcinogénico y no tenemos susceptibilidad genética, vamos a tener un bajo riesgo de desarrollar cáncer. Si tengo una alta exposición hacia un carcinogénico, por ejemplo, arsénico, por ejemplo, consumo mucha salchicha, también tomo muchos refrescos con muchos colorantes, pero mi sistema de reparación del ADN y de control de inmune para las células carcinogénicas es muy bueno, pues también voy a tener un bajo riesgo. Si no me expongo tanto, pero tengo un sistema genético que me predispone hacia el desarrollo de cáncer, pues voy a tener un moderado riesgo, y cuando me expongo mucho hacia carcinogénicos y además tengo una susceptibilidad genética, pues en este caso voy a tener un alto riesgo de desarrollar cáncer. Bien, este ha sido el tema de carcinogénesis química. Igual vamos a tener ya el último, que es de teratogénesis química dentro de los procesos de toxicidad sistémica o no de órgano específico.